El desarrollo del Bradley comenzó en 1958. Imagínense, 58. ¿Por qué? Porque en esos tiempos se pensaba en la necesidad de un vehículo capaz de sobrevivir un conflicto de alta intensidad en Europa, el cual se temía incluyera el uso de armas NBQ, o sea, nuclear, biológico, químico. Para trabajar en un entorno como ese, un vehículo de combate necesitaría un sistema de apoyo que protegiera de contaminantes y permitiera a los soldados luchar desde adentro. Básicamente, los mismos requisitos del BMP soviético. La evolución de estos diseños eventualmente llegaron a crear a un vehículo que sería sumamente diferente de los primeros conceptos, los cuales, cuando los miramos, más bien nos parecen un M113. Los requisitos originales especificaban a un vehículo que no pesara más de 8 toneladas, con una torreta montando un cañón de 20 milímetros y una coaxial, además de que tenía que tener puertos de tiro sellados para 5 infantes que pudiesen disparar desde adentro. En diciembre de 1963 dio paso al concepto del Vehículo de Combate de Infantería post-1965, también llamado, en sus siglas en inglés, como MICB. El ejército planificó mejorar al M113 y uno de esos se llamó XM734, el cual vio uso limitado en Vietnam, donde recibió buenos comentarios por parte de los pelados. En los 60 recordarán que hubo un proyecto llamado MBT-70. Este proyecto entre Alemania y Estados Unidos eventualmente daría paso al Leopard y al Abrams, pero al mismo tiempo diseñaron a un IFV que acompañase al nuevo MBT y se le llamó XM701. El XM701 llegaría a pesar de 25 o 27 toneladas dependiendo de si su construcción era de aluminio o de acero, con una torreta de 2 hombres con un cañón de 20 milímetros y 9 infantes montados. Un baño, sí, blindaje resistente a 14.5 milímetros y además sería anfibio. Básicamente algo muy parecido al Marder, pero sin el baño. Pero ya por el año 1965 y en adelante como que no había mucho presupuesto para proyectos novedosos debido a que el dinero se estaba reubicando en la guerra de Vietnam, por lo que el procuramiento se ralentizó y a consecuencia se fue encareciendo. Hubo dos factores que cancelaron al XM701 y fueron una pobre movilidad comparado al MBT-70 al cual se supone debía acompañar, y la incapacidad de poder llevarlo dentro de un C-141 Starlifter, que era el avión de transporte estratégico pesado, el cual después sería reemplazado por el C-17 Globemaster. En 1967 aparece públicamente el BMP-1, lo que renovó interés en el programa del nuevo IFV, el cual entró en el infierno del desarrollo porque nadie se ponía de acuerdo en muchas especificaciones. Voy a hablar de eso. En 1968 se abrió una nueva oficina para el programa y en los años subsiguientes se diseñaron dos vehículos alternativos que pudiesen ser desplegados más rápido, así como ahora. El XM 765 AIFV, una versión de combate de infantería del M113A1, que eventualmente terminaría transformándose en el conocido como AIFV, usado por Egipto, Holanda, Chile y Ucrania. Este fue rechazado, porque no podía mantener el ritmo con el MBT-70. La otra alternativa era el Marder, que ya conocemos, y si no lo conoces, tengo un video hablando de ese. Pero lo rechazaron también por no ser anfibio, muy grande y pesado así como caro, por lo que el programa continuó, y en 1972 se otorgó un contrato para desarrollar un nuevo prototipo llamado XM723. Este era similar al AIFV, pero tenía mejor blindaje y velocidad, y comenzó su construcción prototipo terminándose en 1973. El XM723 pesaba 21 toneladas, tenía blindaje de aluminio espaciado resistente a 14.5 milímetros, una tripulación de 3 más 8 infantes, puertos de tiro internos y una torreta de un hombre con un cañón de 20 milímetros. El comandante se sentaría en el chasis. Pero luego se pensó en que este vehículo también tenía que ser uno de reconocimiento. ¿Por qué? Porque el programa de Vehículo Explorador de Reconocimiento Blindado había sido cancelado.
Entonces con esto mataban dos pájaros de un tiro. Y para adaptar al XM-723 en un vehículo de caballería de reconocimiento blindado, se reemplazó la torreta por una de dos hombres con un cañón de 25 milímetros y excelentes ópticas. Como se asumía que al ser de reconocimiento, operando independientemente, debía enfrentarse a todo tipo de amenazas, incluso tanques, se le añadieron lanzadores con misiles TOW. Este diseño permitiría al comandante de una mejor vista del campo de batalla, y el valor del misil antitanque se cementó algunos años antes en la guerra de Yom Kippur. También que tuviese TOWs era positivo porque era más fácil venderlo políticamente, en vista de que el M113 no poseía de esta capacidad. Así fue que se llamó XM2, y la versión de explorador se llamó XM3, dos variantes del mismo sistema. Incluye también una tercera variante, el Sistema General de Apoyo de Cohetes, que luego sería conocido como M270 MLRS, el mismo que lanza los misiles del HIMARS, pero en dos lanzadores y sobre orugas. En mi opinión, es un error decir que el Bradley fue hecho como una respuesta al BMP. Ambos vehículos surgieron de básicamente el mismo requerimiento y pensamiento de un futuro conflicto. Cuando esos requisitos aparecieron, no se sabía de la existencia del otro. El MiG-V empezó en el año 63. El BMP-1 apareció en el 67, ¿cierto? Resulta que el desarrollo del XM2 fue muy cuestionado porque el Congreso veía cómo el BMP-1 sufría muchísimas bajas durante la guerra del Yom Kippur. Por eso básicamente les dio miedo que su propio XM2 fuese de papel y ordenaron hacerlo más blindado. Esto tuvo su resistencia por parte del ejército porque significaría más peso, más costo y tiempo de desarrollo. También eran críticos del XM2 porque resultaba ser muy alto, como si eso fuese un problema, ya voy a hablar de eso. Complejo, sin un rol completamente definido en la doctrina y el requisito original de protección NBQ no se había cumplido. Con estas críticas, se eliminó el presupuesto del año fiscal 1979, pero antes vino el reporte Chrysler, que fundamentó cómo el diseño era consistente con la doctrina y que el desarrollo de un IFV superior sería ya demasiado costoso. Otro estudio señaló que mejorar al M113 en vez de usar al XM2 necesitaría un rediseño extenso y costoso por tan solo algunas mejoras marginales. Y así fue que el programa se salvó reutilizando los fondos de procuramiento. Los primeros 8 prototipos del XM2 llegaron en diciembre de 1978, pasaron las pruebas, reclasificándose en 1979 como M2 y M3 respectivamente. En octubre de 1981 se les nombró Bradley, en honor al general Omar Bradley, que había muerto ese mismo año, pero también tenía otro propósito el tener ese nombre. La producción de Bradleys terminó en 1995. Se construyeron 6.785 durante toda su historia, con un costo unitario promedio de $3.2 millones por Bradley, y el costo total del programa fue de $5.7 billones. Creo que es el momento perfecto para hablar de la película Pentagon Wars, donde le dedican varias secciones exclusivas al desarrollo del Bradley. ¿Por dónde empezar? La película es antes que todo una comedia, y en segundo lugar, una adaptación de un libro, ¿ya? El libro Pentagon Wars. Nunca se suponía que fuese precisa en cómo se mostraba el programa del Bradley, porque es la versión hollywoodense de una memoria mitad cierta y completamente hostil, con el objetivo de dar risa. Otro punto es que los problemas que presenta el libro y la película no eran un problema o fueron arreglados, mientras que los problemas que de verdad existían en el Bradley, como la filtración de radiadores, que los calentadores no eran fiables, que el gas del tubo de escape se filtraba en el compartimento de tropas, la carencia de algunos telémetros láser y sistemas IFF, etc. Ninguno de esos problemas reales aparecen en el libro de Burton o la película. Muchas cosas que dice del Bradley no son verdad o no son malas. Esa es la versión general. Si ya saben del tema,
Bueno, ahí está. Pero ahora lo que vamos a ver es ir desmintiendo algunos mitos, mito por mito, que en su mayoría se originan por el popular clip que está en YouTube. Primero, las primeras versiones del Bradley no tenían torreta, solo una ametralladora o cañón montada en pivote. Esto es falso, desde el principio. Todo vehículo considerado como reemplazo del M113 tenía una torreta con cañón de 20 milímetros. Segundo, el Bradley era solo un gran taxi de batalla. El hecho es que parte del ejército quería una PC que tomara a las tropas y la dejara en el frente donde desmontarían y lucharían a pie. Otros oficiales querían un IFV con el poder de fuego para apoyar a las tropas desmontadas, que tuviera la velocidad para mantener el ritmo con los tanques y equipamiento para que las tropas montadas pudieran luchar. Como los dos conceptos demandan vehículos fundamentalmente diferentes, esta lucha interna significó que tomó muchos años reemplazar al M113. Eventualmente, se quedaron con el concepto del IFV. Esta fue una de las razones más importantes del por qué el Bradley se mantuvo en el infierno del desarrollo. Tercero, el Bradley es muy alto. Sí, es cierto, el Bradley es casi 1 metro más alto que el BMP-1, pero chequeen esto, mide lo mismo que el Marder y apenas un poco más alto que un Warrior británico. Y nadie dice que esos vehículos sean malos porque son altos. Cuarto, en una parte del clip se menciona la esperanza de vender al Bradley M3 a Sudamérica. Esto es completamente falso. Nunca se contempló diseñar al Bradley para exportarlo a Sudamérica y siempre fue construido en base a las necesidades de Norteamérica. Quinto, es falso que los puertos de tiro de la tripulación se añadieron debido a que a un general se le dio la gana. Desde el principio, se experimentó con puertos de tiro en M113 modificados, y este era un problema táctico muy real, porque las tropas tenían que pararse al descubierto sin cobertura desde las escotillas para disparar encima del vehículo. También se teorizan como útiles para dispararle a equipos de RPG acercándose por la retaguardia o los laterales del vehículo. La mayoría de los IFVs de la era tenían puertos de tiro. La película en realidad se concentra en el puerto, cuando en realidad el verdadero problema es que en el BMP los fusileros podían poner su AK en el puerto, mientras que el ejército decidió comprar un arma de puerto de tiro especializada. Esta arma no tenía miras, no tenía culata, tenía una tasa de tiro muy alta sin un cargador de mayor capacidad y era bastante mala según las tropas. Por lo tanto, se equivoca la película, nada que ver. Sexto, el uso de aluminio en el Bradley era una característica nueva, radical. Nada más falso y tonto. Esto es porque el Bradley no fue el primer vehículo en usar blindaje de aluminio. El M113 que reemplazó usaba aluminio. El blindaje del Bradley además era de hecho una combinación de aluminio espaciado con placas de acero. Finalmente muchos otros IFVs contemporáneos, como el Warrior y el AMX-10P, usaban aluminio. Lo que ocurre aquí es que el escritor del libro y personaje principal de la película, que se coloca a sí mismo como si fuese el gran parangón de la virtud, el coronel James Burton, es un mentiroso patológico, como dijo el Laserpig, perteneciente al infame grupo de los reformadores, que incluye a personajes como Pierre Spray y Mike Sparks. Con mencionar a Pierre, los amantes del F-15 deben estar convulsionando, y a Mike Sparks lo conocen por el concepto más imbécil de la historia militar moderna. James Burton es parte de este grupo de memes que no tienen ni idea de lo que están hablando. Para finalizar, no se tomen nada de esa película en serio, es una sátira del procuramiento militar, una comedia, nada más. Es el equivalente al ejemplo de la G-36 que di en el video del procuramiento militar alemán, una exageración para mostrar un problema, pero los detalles siempre son diferentes, ¿cierto? Y eso. Hasta acá dejamos esta parte del Bradley. El desarrollo del Bradley siempre es visto muy de forma criticada, ¿cierto? Eh, y sí, el principal problema que tuvo el Bradley es que los mandos no tenían idea qué era lo que querían, ¿cierto? Y eso lo retrasó mucho, porque si no,
habría aparecido por lo menos una forma muy parecida al Bradley que tenemos hoy en día, pero casi al mismo tiempo que el BMP-1. O hubiese aparecido algo más parecido a un Marder. Pero eso. En el siguiente video ya nos vamos a tirar de lleno a lo que es ver el diseño del Bradley, ¿ya? Los componentes, todo eso. Espero que igual hayan aprendido algo. Lo que más me interesaba de esto en realidad era que, como siempre, desmentir las tonteras que a veces aparecen que no sé quién las esparce, ¿ya? Eso.